Los diamantes son la sustancia natural más valiosa de la Tierra. Todo el mundo lo sabe. Lo pones en un anillo, se lo das a alguien que amas, y lo que estás diciendo es, esto es raro, esto es precioso, esto es eterno. El material más duro conocido por el hombre, indestructible, eterno, 1.000.000 de años de presión geológica condensados en una diminuta piedra brillante que captura la luz como nada más en la naturaleza. Todo eso es completamente falso, y puedo demostrarlo con química de primer año de universidad. Quiero hablar de lo que un diamante es en realidad, no de lo que dicen los joyeros, ni de lo que dice tu tía cuando te enseña el anillo que le regalaron en 1952. Quiero hablar de lo que dice la naturaleza, porque la naturaleza tiene una opinión muy distinta sobre los diamantes. La naturaleza mira un diamante y ve algo profundamente ordinario, algo temporal, algo me atrevería a decir, aburrido. Y una vez que entiendas por qué, nunca volverás a ver un diamante de la misma manera. Puede que hasta te avergüences un poco de que nosotros como especie nos hayamos emocionado tanto por ellos. Empecemos por donde empieza todo el mundo. ¿Por qué la gente cree que los diamantes son especiales? La primera respuesta es la dureza. El diamante es el material natural más duro, y eso es cierto. Si tomas un diamante e intentas rayarlo con cualquier otra cosa, acero, vidrio, zafiro, rubí, no puedes. El diamante raya todo, y nada raya al diamante. Tenemos incluso una escala para esto. Friedrich Mohs, un mineralogista alemán, estableció una escala de dureza en 1812. Va del 1 al 10. El talco es 1, puedes rayarlo con la uña, se siente como una pastilla de jabón. El cuarzo es 7, el material de la arena ordinaria, y puede rayar el vidrio. El zafiro es 9, muy duro, y el diamante es 10. Está en lo más alto de la escala, solo. La gente oye eso, y no aprecia lo extraña que es esa escala. La escala de Mohs no es lineal. El salto del 9 al 10 no es igual al salto del 8 al 9. Si mides la dureza correctamente con un instrumento que presiona una punta sobre la superficie, el diamante es aproximadamente 4 veces más duro que el zafiro. Algunas mediciones lo sitúan más cerca de 5 veces, así que no solo supera a la competencia por poco, la aplasta. Entiendo por qué eso impresiona. Suena como si el diamante estuviera en una categoría propia. Pero fíjate en lo que aún no te he dicho. No te he dicho que lo hace duro, solo te he dicho que lo es. Y este es un truco muy común en cómo la gente piensa sobre los materiales. Memorizan la propiedad sin pedir la explicación. Y la explicación, como veremos, es el punto central. Porque una vez que entiendes por qué el diamante es duro, te das cuenta de que esa dureza no es un regalo de la naturaleza. Es un accidente geométrico. El truco que hace duro al diamante, hace duro al acero, al vidrio y al hueso, solo que en distintos grados. La dureza no es una categoría, es un espectro, y el diamante resulta estar en un extremo de ese espectro por una razón muy específica y muy poco glamorosa. Ya llegaremos a eso. Luego está el brillo. Sostienes un diamante bien tallado ante la luz y hace algo espectacular. La luz entra, rebota en su interior, se divide en colores y sale hacia ti como un pequeño fuego artificial privado. Los joyeros lo llaman fuego. Ocurre porque el diamante tiene un índice de refracción muy alto, aproximadamente 2,42. Eso significa que la luz se ralentiza considerablemente al pasar del aire al diamante. Este brusco cambio de velocidad dobla la luz en ángulos pronunciados, y si la geometría del tallado es correcta, se produce reflexión interna total. La luz golpea la superficie trasera de la piedra, pero en lugar de atravesarla, rebota, golpea otra superficie, rebota de nuevo quizás 3 o 4 veces, y cada rebote separa un poco más los colores, porque el índice de refracción es ligeramente distinto para la luz roja que para la azul. Así que cuando la luz finalmente sale por la cara superior, emerge como una pequeña lluvia de colores espectrales. Es hermoso. No voy a fingir que no lo es, pero vale la pena señalar que la física detrás de esa belleza es completamente genérica. La reflexión interna total ocurre en cualquier material con un índice de refracción suficientemente alto a los ángulos correctos. El agua la produce. Por eso, cuando miras hacia arriba desde dentro de una piscina, la superficie actúa como un espejo más allá de cierto ángulo. El vidrio la produce. Así es como funcionan los cables de fibra óptica, luz rebotando por un tubo de vidrio durante kilómetros. El diamante lo hace de forma más dramática porque el índice de refracción es más alto, por lo que el ángulo crítico es menor, lo que significa que más luz queda atrapada y rebota. Pero el principio es el mismo, es la ley de Snell.
Wilbur Snell la descubrió en la década de 1620. El diamante no conoce ningún truco especial, solo obedece la misma ley de refracción que gobierna la luz en un charco, y el fuego, la separación de colores, es simplemente dispersión. Distintas longitudes de onda de luz se doblan en cantidades ligeramente diferentes. El rojo se dobla menos, el violeta, más. Cualquier prisma hace esto. Isaac Newton lo demostró con un prisma de vidrio en 1666. El diamante tiene mayor dispersión que el vidrio, así que la separación de colores es más vívida. Pero de nuevo, la misma física. Nada exclusivo del diamante y nada que requiera diamantes específicamente. Luego está la historia, la mitología. Los diamantes vienen de las profundidades de la Tierra. Hablamos de unos 150 a 200 kilómetros hacia abajo, en el manto superior, donde la presión ronda las 50.000 atmósferas y la temperatura supera los 1100 grados Celsius. Eso está por debajo de la corteza, por debajo de la litosfera, en una región de roca bajo una compresión tan tremenda que los átomos de carbono se ven forzados a adoptar una disposición extremadamente compacta. Se forman bajo estas condiciones a lo largo de vastos periodos de tiempo, cientos de millones de años, tal vez miles de millones, y de vez en cuando, un tipo particular de erupción volcánica los lleva a la superficie a través de un tubo estrecho de roca llamado kimberlita, nombrado así por Kimberley, Sudáfrica, donde se encontraron los primeros grandes yacimientos. Estas erupciones son raras, violentas y antiguas. La mayoría de los tubos kimberlíticos no han entrado en erupción en decenas de millones de años. Algunos no lo han hecho en cientos de millones. Los diamantes que encontramos hoy viajaron a la superficie en eventos que ocurrieron mucho antes de que existieran los humanos. Así que la historia dice, antiguo, profundo, violento, raro, suena a leyenda, suena a tesoro. El marketing se ha apoyado en cada una de estas ideas. La dureza significa indestructible, el brillo significa belleza, el origen volcánico significa rareza y lucha. Juntos forman una mitología, y las mitologías son poderosas. La gente paga por los mitos tanto como por los materiales, quizás más. Así que tenemos dureza, brillo y un dramático origen. Es un argumento convincente, ¿verdad? Estás ahí pensando, de acuerdo, ¿cuál es el problema? Parece bastante especial. Aquí está el problema. Todo lo que acabo de contarte, cada dato impresionante, es o bien engañoso o bien una propiedad que no tiene nada que ver con lo que el diamante es en realidad. Y lo que el diamante es en realidad es la parte de la que nadie quiere hablar. Así que hablemos de ello. Un diamante es carbono. Eso es todo. Carbono puro. El mismo elemento que forma el grafito de tu lápiz, el mismo elemento del carbón vegetal, el mismo elemento del hollín, del carbón mineral, de la mancha negra que te queda en los dedos cuando manipulas una cerilla quemada. Si tomas un trozo de carbón de una chimenea y un diamante de Tiffany's y los introduces en un espectrómetro de masas, una máquina que identifica los átomos presentes, obtienes la misma respuesta en ambos casos. Carbono. Solo carbono. Nada más. El carbono es el elemento número 6 de la tabla periódica. 6 protones en el núcleo, 6 electrones orbitando alrededor. De esos 6 electrones, 2 están en la capa más interior y no participan en la química. Los otros 4 están en la capa exterior y esos son los que importan. 4 electrones exteriores significa 4 posiciones de enlace. 4 manos para dar si quieres. 4 conexiones con átomos vecinos. Y la pregunta central es, ¿cómo usa el carbono esas 4 manos? En el diamante cada átomo de carbono sujeta a 4 vecinos, y cada vecino sujeta a 4 vecinos más, y así sucesivamente. Lo hacen en una geometría tridimensional muy específica llamada disposición tetraédrica. Imagina un átomo en el centro y sus 4 enlaces apuntando hacia afuera, hacia las 4 esquinas de un tetraedro, una pirámide de base triangular. El ángulo entre 2 enlaces cualesquiera es de aproximadamente 109,5 grados, muy simétrico, muy rígido. Ahora repite ese patrón en todas las direcciones, miles de millones de veces. Cada átomo bloqueado a 4 vecinos, cada vecino bloqueado a 4 más, obtienes una estructura que se extiende en 3 dimensiones sin huecos, sin puntos débiles, sin planos de fractura fáciles. El cristal entero es esencialmente una sola molécula gigantesca. Cada átomo está conectado a cada otro átomo a través de una cadena ininterrumpida de fuertes enlaces covalentes. Los enlaces tienen todos la misma longitud, unos 1,54 angstroms, aproximadamente 1,5 10.000 millonésimas de metro. Muy cortos, muy rígidos.
Por eso el diamante es duro. No es místico, no es especial, es geometría más fuerza de enlace. 4 enlaces por átomo, dispuestos simétricamente en 3 dimensiones, todos iguales, todos fuertes, sin ninguna dirección más débil que otra. Cuando intentas separar los átomos, cada dirección opone la misma resistencia. Eso es todo lo que es la dureza, resistencia a ser reordenado. Y el diamante resiste porque su estructura no tiene un camino fácil hacia el fallo. Es como un edificio donde cada viga tiene la misma longitud y cada unión es igual de resistente. No puedes encontrar una pared débil que derribar. Todo es igual de obstinado en todas las direcciones. Un arquitecto podría llamar a eso elegante. Un físico lo llama aburrido, porque no hay variedad, no hay asimetría, no hay características interesantes, solo lo mismo una y otra vez en una red perfecta. Ahora viene la parte realmente divertida. Toma esos mismos átomos de carbono, átomos idénticos, mismo número de protones, mismos electrones, la misma mecánica cuántica, pero en lugar de disponerlos en una jaula tridimensional, extiéndelos en láminas planas. En cada lámina, cada átomo de carbono se une a 3 vecinos en lugar de 4. Forman un patrón hexagonal plano, como tela de gallinero o panal de abeja, anillos de 6 miembros extendidos por un plano. Dentro de cada lámina, los enlaces son increíblemente fuertes. Y aquí viene la parte que me encanta. Los enlaces individuales dentro de una lámina de grafito son en realidad más fuertes que los enlaces del diamante. ¿Lo has oído? Déjame repetirlo. Los enlaces del grafito, dentro de una sola capa, son más fuertes que los del diamante. ¿Por qué? Porque cada carbono usa solo 3 de sus 4 electrones de enlace para los enlaces del plano. El cuarto electrón queda libre y se une a una nube de electrones deslocalizados que flotan por encima y por debajo de la lámina, compartidos entre todos los átomos. Este reparto de electrones hace que los enlaces en el plano sean incluso más fuertes y rígidos que los del diamante. Se llama hibridación sp2, si quieres el nombre técnico. El diamante tiene hibridación sp3, 4 enlaces idénticos. El grafito tiene sp2, 3 enlaces idénticos más un electrón deslocalizado. Pero aquí está el problema. Las láminas entre sí, apiladas una sobre otra, solo están unidas por fuerzas débiles, las fuerzas de Van der Waals. Son pequeñas atracciones electrostáticas que surgen de fluctuaciones temporales en las nubes electrónicas. Son aproximadamente 100 veces más débiles que los enlaces covalentes dentro de una lámina, así que las láminas se deslizan entre sí casi sin esfuerzo. Eso es el grafito. Lo que hay en tu lápiz. Cuando escribes en papel, estás cortando capas de átomos de carbono y depositándolas sobre la superficie. Las láminas se separan porque las fuerzas entre ellas son patéticamente débiles, aunque las propias láminas son de las estructuras más resistentes de la naturaleza. Los mismos átomos, el mismo elemento, los mismos electrones, disposición diferente. Y el resultado es toda la diferencia entre un anillo de compromiso de 50.000 euros y un lápiz del número 2. Reflexiona sobre eso un momento. Nos han enseñado a pensar que el valor de un diamante viene de algo intrínseco, algo sobre su esencia, su alma, si quiere ser poético. Pero no hay esencia, no hay alma, solo hay carbono en un patrón. Y los patrones pueden reordenarse. Si le preguntas a un físico qué forma de carbono es más estable a temperatura ambiente y presión atmosférica normal, la respuesta es el grafito, no el diamante, el grafito. En las condiciones en que tú y yo estamos sentados ahora mismo, temperatura ambiente, una atmósfera de presión, el grafito es la forma de carbono termodinámicamente favorecida, el estado de menor energía, la disposición preferida. El diamante es el estado de mayor energía, el diamante es inestable. Significa que cada diamante en cada joyería, en cada anillo de compromiso, en cada colección de joyas de la corona del mundo está ahora mismo, en este preciso instante, intentando convertirse en grafito. Quiere relajarse. Los átomos de carbono preferirían estar en láminas planas que en una jaula tridimensional. La jaula tiene más energía almacenada. Las láminas son más cómodas. Imagina que sostienes una pelota en lo alto de una colina. La pelota quiere rodar hacia abajo. La gravedad la atrae hacia el valle. Ese es el estado termodinámicamente favorecido, el valle. El diamante es la pelota en la cima de la colina, pero hay un muro alrededor, un borde, una barrera, y la pelota no puede superar ese borde sin un empujón, así que permanece ahí en lo alto de la colina, detrás del borde, queriendo rodar pero sin poder. Esto se llama metaestabilidad. El diamante es metaestable. No estable,
metaestable. A temperatura ambiente, un diamante dura efectivamente para siempre, no porque sea estable, sino porque está atascado. Pero dale calor, sube la temperatura y la historia cambia completamente. Si calientas un diamante en un entorno sin oxígeno, en vacío o en nitrógeno puro, a unos 1500 grados Celsius, comienza la conversión. Los átomos de carbono adquieren suficiente energía térmica para superar la barrera. Se reordenan. La jaula tridimensional se abre y se relaja en láminas planas. Tu precioso diamante se convierte en grafito, en mina de lápiz. Si calientas el diamante en presencia de oxígeno, ocurre algo aún más dramático. A unos 700 grados Celsius, el diamante se prende fuego, arde. Carbono más oxígeno produce dióxido de carbono, un gas. Tu diamante eterno se va literalmente en humo. Antoine Lavoisier demostró esto en 1772. Imagina la escena. Está en París, toma un diamante, una auténtica piedra preciosa, lo coloca dentro de una campana de vidrio sellada y enfoca la luz del sol sobre él con una gran lente de aumento. El diamante se calienta, brilla y luego desaparece. Simplemente se desvanece. Mide el gas producido dentro de la campana y demuestra que es aire fijo, lo que ahora llamamos dióxido de carbono, el mismo gas que se obtiene al quemar carbón vegetal, el mismo que al quemar madera. La sustancia más preciosa conocida por la civilización producía el mismo producto de combustión que el combustible más barato. Significaba que los diamantes y el carbón vegetal, el símbolo de la riqueza y el símbolo de la pobreza, eran químicamente idénticos, hechos del mismo elemento, diferentes en forma, idénticos en sustancia. Lavoisier había demostrado con una lente y una campana de vidrio que el rey estaba desnudo. Los diamantes son para siempre. Ese es el eslogan, ¿verdad? De Beers lo puso en un anuncio en 1947 y se convirtió en una de las frases más reconocidas de la lengua inglesa, pero la física dice lo contrario. Los diamantes no son para siempre, son grafito temporalmente avergonzado. Los diamantes no son raros, están controlados. El carbono es el cuarto elemento más abundante del universo por masa, después del hidrógeno, el helio y el oxígeno. La idea de que los diamantes son vanishingly escasos no está respaldada por la geología. Lo que sí es cierto es que los diamantes de calidad gema representan una pequeña fracción de todos los diamantes encontrados. La mayoría son pequeños, turbios, de formas extrañas o llenos de inclusiones. Se usan para corte y abrasión industrial, no para anillos de compromiso. Pero una pequeña fracción de un número muy grande puede seguir siendo un número muy grande. Esa percepción de escasez fue deliberadamente fabricada. A finales del siglo XIX, se encontraron enormes yacimientos de diamantes en Sudáfrica. Las cantidades eran asombrosas, suficientes para desplomar el precio y hacer que los diamantes fueran tan caros como las granates. Un grupo de inversores, entre los que destacaba Cecil Rhodes, actuó para consolidar las minas. En 1888 habían formado De Beers Consolidated Mines, que controlaba la gran mayoría del suministro mundial de diamantes. No vendieron todo lo que excavaban, almacenaron. Lanzaban piedras al mercado en cantidades cuidadosamente controladas, manteniendo la oferta artificialmente baja y los precios artificialmente altos. La apariencia de escasez fue una decisión empresarial, no un hecho geológico. Luego vino la campaña de marketing. Antes de la década de 1930, los anillos de compromiso de diamante no eran una tradición establecida. Algunas personas los daban, muchas no. De Beers contrató a la agencia de publicidad Ennobable Ayer en 1938, y esa agencia se propuso crear la asociación entre los diamantes y el romance. Colocaron diamantes en escenas de películas. Consiguieron que actrices de Hollywood los llevaran. Sembraron historias en periódicos y revistas sobre el tamaño de los diamantes que famosos hombres regalaban a sus prometidas, e inventaron la idea de que un anillo de compromiso debería costar 2 meses de salario. 2 meses. Ese número no es una tradición ancestral. Ese número es una campaña publicitaria de finales de los años 30. Para la década de 1950, la idea estaba arraigada, y desde esa misma década sabemos cómo fabricar diamantes en el laboratorio. General Electric lo demostró en 1955. Para la década de 1980 se podían fabricar diamantes sintéticos de calidad gema, química y físicamente idénticos a los naturales. Misma estructura cristalina, misma dureza, mismo índice de refracción, mismo fuego. Ningún gemólogo en el mundo puede distinguirlos sin equipos especializados.
Los átomos no saben si fueron ensamblados por un volcán o por una máquina. No les importa. Son solo carbono en una red tetraédrica, de cualquier manera. La única razón por la que los diamantes extraídos de minas todavía alcanzan precios más altos que los sintéticos es, de nuevo, el marketing y la percepción. El romanticismo de lo natural, la historia del volcán, la mitología, no la física. El carbono es, sin exageración, el elemento más interesante de la tabla periódica. Usaste carbono esta mañana. Te lo comiste en el desayuno. La tostada se doró porque los azúcares y los aminoácidos experimentaron la reacción de Maillard a alta temperatura, reordenando sus estructuras de carbono en cientos de nuevas moléculas que producen sabor y color. El café que bebiste transforma ácidos clorogénicos en una cascada de compuestos aromáticos. La mantequilla que untaste son largas cadenas de átomos de carbono, donde la longitud y el grado de saturación determinan si la grasa es sólida o líquida a temperatura ambiente. Todo tu desayuno fue una actuación del carbono, y nada de eso tiene un expositor en Tiffany's, con 4 posiciones de enlace y la capacidad de unirse a sí mismo en cadenas, anillos, ramas, láminas, jaulas, espirales y tubos prácticamente ilimitados. El carbono puede formar más estructuras moleculares distintas que todos los demás elementos juntos, no unas pocas más, no el doble, más por órdenes de magnitud. El número de compuestos conocidos ronda las decenas de millones, y el número de compuestos posibles que aún no se han fabricado es efectivamente infinito. Si los enlaces del carbono fueran tan rígidos y permanentes como en el diamante, la bioquímica sería imposible. La vida necesita una química que pueda reescribirse. Las enzimas de tu estómago están rompiendo enlaces carbono-carbono en moléculas de alimentos. En tu hígado, otras enzimas construyen nuevas estructuras de carbono. En tus músculos, moléculas de combustible a base de carbono se oxidan para liberar energía. En cada célula, la maquinaria del ADN copia cadenas de carbono a aproximadamente 1000 nucleótidos por segundo. Todo eso requiere enlaces suficientemente fuertes para mantener una estructura, pero suficientemente débiles para romperse cuando llegue el momento. Los enlaces del diamante son demasiado fuertes. La vida necesita lo contrario. A veces se menciona el silicio como alternativa. Está justo debajo del carbono en la tabla periódica, con 4 posiciones de enlace. La misma configuración básica. Pero sus enlaces son más largos y débiles. Las cadenas largas se desmoronan, no forma anillos aromáticos planos, y cuando encuentra oxígeno forma una roca, el cuarzo de la que no hay vuelta atrás. El carbono encuentra el oxígeno y sigue siendo flexible. El silicio encuentra el oxígeno y se convierte en una piedra. El diamante toma toda esa versatilidad del carbono y la desperdicia. Bloquea todo el carbono en una sola configuración, la más rígida posible, la menos reactiva posible, la menos viva posible. Es carbono que ha dejado de hacer cosas interesantes. Es carbono que se ha rendido. Y nosotros como especie decidimos que eso es lo que queremos poner en un anillo para simbolizar el amor eterno. No el carbono que late en tu corazón, no el carbono que piensa en tu cerebro. No el carbono que se recombina sin parar para mantenerte vivo, el carbono que se ha sentado en una jaula durante 1000 millones de años sin hacer absolutamente nada. La próxima vez que alguien te muestre un diamante, recuerda lo que estás viendo. Estás viendo carbono atrapado. Estás viendo el elemento más creativo del universo en su estado menos creativo. Estás viendo el fracaso del carbono presentado como su triunfo. Y si eso no cambia cómo te sientes al respecto, al menos ahora sabes por qué. Lo que es, creo, siempre mejor que no saberlo.